Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. En esta ocasión con un encuentro muy especial con Jezabel Martínez, que ya nos ha visitado en alguna ocasión y con la que vamos a hablar de un tema súper interesante que es el homeschooling. Así que le damos la bienvenida. Hola Jezabel, ¿qué tal estás? Hola Raúl, un placer volver a estar aquí en tu canal, que ya lo teníamos pendiente esta reunión, así que hoy es el día para hablar de Hoy es el cosas día, a muy pesar de que, interesantes. a pesar, a pesar digo de que hace una tormenta tremenda justo encima de mi casa, esperemos que nos respete durante la charla. Bueno, Jezabel, como decía, tuvimos un primer encuentro aquí en este canal hace algunos meses y la verdad que la audiencia quedó encantada con todo lo que explicaste. En aquella ocasión hablábamos sobre muchas cosas, sobre todo sobre música, tu faceta, digamos principal, ¿no? Tú eres una persona, bueno, que haces música, que tocas el violín, que compones, etcétera. Pero a mí me llamó mucho la atención el aspecto este de tu vida en el que tú te habías educado de una manera muy particular, que es el homeschooling o la educación en casa. Entonces, bueno, yo tenía muchísimo acerca de esto por varios motivos. Uno de ellos es porque en la actualidad, como sabrás, con la situación actual que estamos viviendo, muy preocupados por todo el tema legislativo, la obligatoriedad de que los niños vayan en determinadas condiciones a la escuela, etcétera, o la obligatoriedad de que los niños tengan que pasar por ciertas cosas. Obviamente no puedo ser más explícito aquí, como bien sabes, Claro. pero todo el mundo me está entendiendo, todo el mundo me está entendiendo perfectamente, ¿no? Entonces, el homeschooling me pareció como una solución que es muy interesante. Me gustaría que me contaras tu experiencia y para ello quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué es esto del homeschooling, Isabel? Pues el homeschooling es un término inglés anglosajón que significa home, hogar, schooling, Mm, escuela o educación, significa hacer educación, hacer escuela en el hogar. Cada uno ujú, estudia en su propia casa. mm, Y es un modelo que aquí en España, de donde estamos, y también en países latinos, es algo que todavía, aunque cada vez está más extendido, y ahora con la situación esta que tenemos todavía más, pero mucha gente todavía lo ve como algo extraño. Sin embargo, en Estados Unidos y en otros países de habla anglosajona, es algo muy común, muy normal y que encima es muy respetado y muy valorado. Entonces, por ejemplo, en universidades como Harvard, que diríamos que es la universidad más prestigiosa del mundo, los sí. estudiantes homeschoolers están muy, muy valorados porque ya se asume y se sabe que alguien que se ha educado en casa, por lo general, porque obviamente hay excepciones de todo y cada uno es un mundo, pero por lo general es una persona que no solo tiene un nivel de conocimientos avanzadísimo, sino que tiene otra parte muy importante, que es educada a la inteligencia emocional, unos determinados valores, una visión amplia, una visión de conciencia de grupo, y eso se valora mucho porque Mm, simplemente mu- memorizar cosas y hacer datos no es educarse, no es educación. La educación va mucho más allá, va en convertirse en claro. un ser humano completo, con conocimientos, pero también con valores, con capacidad de acción, de asertividad, de pensar en los demás, ¿sabes? Va todo mucho más allá y eso es lo que se busca con el homeschooling. Bravo, bravo. Bien, bien. A mí me llama mucho la atención este término que acaba de sacar, inteligencia emocional. Porque, claro, es algo que en las escuelas normales, vamos, yo me he educado en una escuela normal, por ejemplo, te hablo de mi experiencia, yo me eduqué en una escuela católica con los hermanos maristas y era todo como muy, o sea, se respiraba el tufillo militar, diremos, ¿eh? Un poco muy militar, todos en fila, yo recuerdo la fila para entrar, la fila para salir, entrábamos, rezar por la mañana, rezar para salir del recreo, o sea, era todo como muy militar, ¿eh? Y, y sin embargo yo veo que ahí había una carencia absoluta de inteligencia emocional y de empatía. Yo recuerdo que tenía que buscar esas alianzas emocionales entre compañeros. Y yo creo que quizás en el homeschooling no es así, ¿no? Porque yo veo también como que hay dos tipos, ¿no? Homeschooling en el sentido tradicional, que son tus papás los que te educan en casa, pero luego está también el homeschooling, que es la educación online con una institución, ¿no? Que te provee de todas las facilidades. ¿Cuál de las dos modalidades te educaste tú y cómo te fue? A ver, yo realmente como homeschooler solo estuve 3 años, ¿vale? Estuve lo que sería Ajá. el final de la ESO y el bachillerato, con lo cual ya era lo bastante mayor
como para autogestionarme yo misma. De hecho, me creé yo mi propio modelo educativo, me lo gestioné yo todo sola. Y Ajá. sí es cierto que estaba matriculada en una, que luego vamos ahí porque por temas legales, eso ya hablamos más adelante, es interesante el estar matriculado en una institución que te sirva de protección, de guía, de base, Ajá. eh, para tú atestiguar que estás matriculado y que estás escolarizado en algo, aunque luego tú hagas tu educación en casa. ¿Vale? Ok. Entonces, sí, existen ambas opciones. Hay gente que va totalmente por libre, que es lo que llamaríamos unschooling, es decir, completamente desescolarizado, que eso al menos en España Mm, tiene sus riesgos porque eso no es legal. ¿Vale? El homeschooling, digamos que está como una mm, especie de vacío legal, digamos que es alegal, porque ujú. lo que te pueden echar en cara o denunciar o tener a la fiscalía detrás o los servicios sociales es que vean que tu hijo, ahora hablo a los padres y madres, que tu hijo está en situación de desamparo o abandono, ¿vale? Que Mm. casi ningún, vamos, nadie, ningún estudiante homeschooler está así. Pero es lo que podrían alegar, en plan, ¿qué pasa con este niño que no va al colegio? ¿Está abandonado? ¿Está desamparado? ¿Está secuestrado en casa? Ujú. Y no, para nada, ¿vale? Por eso existe también este tipo de escuelas como la que estudié yo, que es Clon Lara School, que tú estás matriculado en un colegio, tienes tus asesorías, tus tutorías, tienes que presentar tus proyectos, tus trabajos, en fin, demostrar que estás activo, estudiando, aprendiendo, haciendo cosas a tu medida. Tú te lo gestionas si quieres trabajar por proyectos, con libros de texto, sin libros de texto, cada uno, vamos, se desarrolla como mejor le conviene, ¿vale? Pero ya tienes ahí un respaldo. En Mm, plan, no, yo no estoy desamparado, estoy estudiando en esta escuela. mm. Y eso es muy interesante. Y he perdido el hilo de la pregunta. La verdad es que hay tantas cosas que contar. Mm, te decía que yo he estado investigando el tema y he visto que hay una diferencia entre lo que tradicionalmente se ha dicho homeschooling, que es como se hacía en Estados Unidos, que es que tus padres te educan en casa, Sí. y digamos una educación online, o sea, como dos cosas distintas, ¿no? Pero que también es en casa, la educación online, ¿comprendes? Claro, sí, sí. Además, lo bueno de hoy en día, cuando yo estudiaba, que fue no hace tantos años, pero ya hace algunos años, es que el tema online, de las clases online, de tutoriales por YouTube, de cursos, de acceso a la información a nivel online, ahora Mm, es un mundo amplísimo y vastísimo. Entonces, antes, claro, los padres ejercían un poco de tutores en casa, sobre todo si los niños eran pequeños tenían que estar bastante encima y hacer de profesores, entre comillas, ¿vale? Y mm, estar muy mm. encima. Sí, Pero con todo esto online es una cantidad de herramientas y facilidades para los padres asombrosa, sí. asombrosa. Entonces es una ayuda muy potente. Es increíble. Oye, Jezabel, y qué hay del argumento que se suele esgrimir en contra? Que es que, bueno, que los niños que se educan así no tienen relación con otros niños, que entonces no se, no, yo que sé, que no socializan, ¿no? Yo en contra. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues ese es lo que más se critica del homeschooling y es un gran mito, Claro. ¿vale? Sobre todo por, va a haber varias razones. La primera de ellas, normalmente en la escuela presencial se están unas 6 horas al día, ¿vale? Mm, Ahí se supone que estás con tus compañeros, pero de esas 6 horas, como mucho media hora es el rato del recreo, en el que mm. puedes socializar. Y hoy en día, con esta situación, ni eso. Ya. Ya, ya. Y, y normalmente los estudiantes homeschoolers, como tienen en general, son súper activos, proactivos, con muchísimas inquietudes, se organizan súper bien, no les hace falta estar 6 horas estudiando, a lo mejor con 3 al día, como mucho es suficiente. ¿Vale? Y dedican el Mm, resto del día, normalmente suele ser por la mañana, hacen como sus tareas, lo que llamaríamos estudiar, en plan escuela, y por la tarde sus actividades, lo que llamaríamos actividades extraescolares, donde coinciden ya con niños de todas las edades, y ahí hacen sus amigos y demás. Además, hay una comunidad homeschooler bastante amplia. Y en cada ciudad normalmente suelen quedar entre sí todas las familias homeschoolers, con lo cual suelen ser siempre niños con mucha vida social y sobre todo algo que también se busca en el homeschooling es que tengan vida social no como correspondería en el colegio solo con los niños de su edad y de su clase, no, mm. al revés, se busca que se comparta con niños de todas las edades, que aprendan a comunicarse con adultos, a compartir, que es mucho más natural empezar y aprender a relacionarse con personas de todas las edades. Por supuesto, son niños, tienen que jugar y tal con niños de su, más o menos de su rango de edad,
pero que si juegan con un niño 3 años mayor, pues ahí se crean sinergias súper interesantes, porque los que son un poco más mayores Mm. aprenden responsabilidad de ayudar un poco a los pequeños. Para los pequeños, el un poco más mayor es como un modelo a seguir, ¿sabes? Se crean sinergias súper interesantes. Qué maravilla, qué Sí, sí, maravilla. sí, interesantísimo. Me está encantando lo que me estás contando porque la verdad es que suena como algo... A mí me suena como algo muy fluido y muy natural al ser humano. Es decir, a mí lo que no me ha sonado de nunca fluido y natural es este tipo de educación que yo llamo café para todos, ¿no? Porque, hombre, a uno le puede gustar el café, a otro le puede gustar el té, a otro le puede gustar el zumo de naranja. Y claro, yo creo que no se ha respetado en este modelo educacional actual, que por otra parte se modifica legislativamente cada vez que entra un nuevo gobierno, eso ya los que estamos un poquito al tanto de las leyes lo sabemos, pues se ha promulgado este café para todos que, como insisto, es muy monolítico, es muy militar, es muy... ¿Sabes qué te digo? Es como este es el de lo único, ¿no? Y yo creo que en el homeschooling, de alguna manera, y en otro tipo de educaciones también, ¿no? Como Montessori, Waldorf, etcétera, pero yo creo que se respeta la individualidad, los intereses propios de esa chispa divina que alojamos en nuestro corazón cada uno de los seres humanos y por tanto cada alma tiene en este mundo, ¿no? No sé si compartes esta visión. Sí, sí, completamente. O sea, lo que se busca precisamente al cada uno hacerse un modelo de educación personalizada y libre Sí, es no solo aprender de muchas cosas, que también es importante tener una base, sobre todo cuando se es joven, sí, una base que te permita ver el mundo de forma amplia y holística, ¿no? Sino sí. ver dónde está tu potencial y dónde quieres dirigirte, ¿no? En plan, pues hay críos que quieren ser programadores informáticos y ya con una edad tempranísima, pues destripan ordenadores, conocen toda la mecánica por dentro, saben reconstruir, luego hacer sus propios programas, en fin, está claro que ya están orientados hacia eso. Mm, Otros que son más de temperamento artístico, pues ya van enfocando todo lo que aprenden hacia lo que quieren desarrollarse cuando sean adultos. mm. Y eso es muy interesante, porque no todas las personas sirven para lo mismo. Hay alguien que puede ser un matemático maravilloso, en deporte puede ser un desastre. Es que cada persona tiene su don. Entonces esto lo que hace es no sentirte frustrado, en plan, ay, porque seas un desastre en educación física, eres un inútil. No, hay que ver dónde está tu don y dónde destacas y dónde brillas y sobre todo que te guste. Y entonces Sí. así, casos de éxito, frustración escolar, todo eso desaparece. Mm. Sí, el otro día, fíjate que hablando de personas famosas que se hayan educado en homeschooling en Estados Unidos, está el actor Elijah Frodo, del Señor de Sí, los sí, sí, sí. Anillos. Este chico bueno, que se educó en casa, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Creo que, no sé si Gwyneth Paltrow también, creo recordar que también tenía ese tipo de educación. Bueno, también te quería comentar que en este modelo hay como esa, o sea, yo veo como esa disyuntiva entre lo que es el modelo puro de memoria y con un muy poco de razonamiento en el modelo actual y el modelo totalmente creativo, libre y fluido que plantea la educación que yo llamaría educación natural, por contraposición a lo que tenemos ahora, ¿no? En el modelo actual que es muy, yo lo veo como una forma de adoctrinamiento monolítico, ¿no? La memoria es importante, Jezabel, pero la memoria debería ser la base de toda la educación. Pues para nada. De hecho, ese es el modelo que se hace en España, porque, por ejemplo, en otros países como en Finlandia, el modelo educativo es súper interesante. En Mm, un país como Finlandia, en el que se hace una educación participativa, con además un respeto al profesor, que es uno más, pero es como el primero entre iguales, o sea, todos los estudiantes respetan a los profesores, todo es colaborativo. Si con un modelo tan bueno, realmente el homeschooling ahí a lo mejor no hace tanta falta, pero ya. en la situación que tenemos aquí es digamos, es un caso de supervivencia, por decirlo de alguna forma. Y Sí, sí, o sea, es un error el completamente. enseñar a memorizar una serie de datos completamente aislados para soltarlos en un examen y olvidarlos al día siguiente. Y básicamente eso es lo que se hace en este modelo educativo y es un error muy grande porque eso no es educar y eso no es aprender. Eso es Claro. memorizar para poner en un examen y olvidar. Y eso luego no sirve para nada. O sea, tú sal a la calle con un micrófono, que de eso hay muchísimos vídeos, y pregúntale a cualquier persona datos de fechas de historia, pregúntale cosas de geografía. No, la mayoría no van a tener ni idea porque no se acuerdan. Porque Claro, no está pensado para claro. apasionar a la gente, para que diga, ay, me interesa todo esto tanto, que es que se me quedan, que eso es apasionamiento.
Mm, ¿vale? Es que cuando algo te apasiona, lo aprendes, pero porque está en tu pasión, que se te queda grabado. mm. Oye, ¿tu amor por la música surgió en ese contexto de homeschooling o fue anterior? No, no, O posterior? fue anterior, o sea, desde pequeña me encantaba la música. Me apuntaron a piano con 3 años, luego lo dejé. También eso es, es una reflexión interesante que hice yo, que todo tiene su tiempo, o sea, no por empezar antes va a ser mejor. Hay edades y edades, siendo tan pequeños, no, tampoco se puede forzar, ¿vale? Tiene que salir de uno mismo. Y en mi caso, por ejemplo, amaba la música, pero el piano con 3 años lo odiaba a muerte. Ya. ¿Sabes? En esa edad hay que jugar, ir poco a poco aprendiendo cosillas, pero suavemente, sin presiones. O sea, cada edad tiene como su momento y sus cosas para aprender interesantes. Pero aún así siempre me encantó la música clásica y 2 años después pedí yo el dar clases, concretamente de violín. Y dije, quiero ser violinista, me encanta la música, por favor, apuntadme, apuntadme. Y Bravo. hasta hoy ha sido una historia de amor maravillosa, muy dura también, porque es un instrumento muy exigente. El trato que se da a la cultura y a la música en particular en España ya sabes cómo es. Con esto de la pandemia ha sido ya la hecatombe, Mm, pero es algo tan maravilloso y algo que enriquece tanto y aporta tanto mm. que no lo podré dejar nunca, vamos. Sí, y yo te felicito por ello. Oye, volvamos al tema del homeschooling. Digamos que hay unos padres que están escuchando esta entrevista y que les interesa, ya sea que España es el modelo que tú conoces. Yo, por ejemplo, me he informado en Portugal. En Portugal es legal, o sea, en Portugal está recogido y además hay bastantes apoyos. Incluso hay una página web de unos padres y de una familia que educan a sus hijos homeschooling y está ahí en internet explicando su experiencia y dando ayuda. Quiero decir, en la península es posible, de alguna manera, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, unos padres están escuchando esto, quieren hijos en homeschooling, independientemente de la edad que tengan los hijos, ¿cuál es? Ay, perdona, pero se te ha cortado la señal. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque Sí, se ha congelado la cámara. que te decía que si unos padres quisieran para sus hijos, ¿qué tendrían que hacer? ¿Desde dónde tendrían que empezar? Pues lo primero, ver qué quieren sus hijos también, Bien, porque a lo mejor es un tipo de sistema de educación que no es adecuado para sus hijos. Lo primero es que los hijos estén conformes. claro, Que muchos están encantados, pero otros no, ¿sabes? sí, Cada niño es un mundo. sí. Segundo, informarse de todas las opciones que hay, porque está el homeschooling, el unschooling. Luego, dentro de si hacen homeschooling, qué tipo de educación quieren llevar. Hay algunos, por ejemplo, yo lo que hice, porque luego me quería incorporar a vida universitaria, es llevar de estructura el modelo y el currículum educativo estándar de la escuela presencial. Entonces me compré Sí. mis libros de texto y más o menos tomaba eso de base porque suelen ser bastante incompletos y de ahí organizarme para ampliar información. Pero otros no llevan libros de texto, prefieren trabajar por proyectos de investigación, entonces ver eso qué modelo se adecua más hacia ellos. Mm. Algunos, aunque hagan homeschooling, pues adoptan el modelo Montessori, sobre todo si los niños son pequeños. En fin, hacer una amplia investigación. Que eso os puede ayudar, por ejemplo, el blog homeschoolingspain.com. Ahí hay recursos, resuelven dudas, está súper interesante y podéis encontrar Bien. muchísima información al respecto. Y dos, si os luego decidís que queréis matricularos en una escuela para estar protegidos de alguna forma, pues yo os recomiendo que le echarais un ojo, consultarais la que estudié yo, porque es la que conozco más. Entonces, que es Clonlara School, que la web es clonlara.es, me parece que es la de España, y la internacional clonara.org. Y ahí podéis pedir asesoría, preguntar. Clonara. Clonlara, sí, es un término irlandés. Pero vamos, hay muchísimas escuelas, la West River, podéis investigar porque es que hay muchas, muchas, y Vale. cada vez más, ya os digo, porque además ahora desde hace año y pico con la situación esta que tenemos, cantidad de familias están recurriendo al homeschooling, sobre todo porque estar ahora se suma más problemas, ¿no? El estar en la escuela presencial con estos problemas de sistema educativo que podríamos llamar más el tener a los chavales como se les tiene actualmente. Correcto, correcto. Entonces, Sí, sí. Vamos, yo
en fin, yo lo he dicho muchas veces en este canal, a mí los niños y los jóvenes es un sector de la humanidad que es clave porque son la nueva generación. Entonces, bueno, a pesar de este canal, que es un canal sobre todo y de todo lo que es el conocimiento místico, pero sin embargo, herramientas los que están en el canal y que suelen, la gente que me sigue, gente muy despierta, normalmente. Si yo tuviera hijos, que no los tengo, ¿no? Pero si los tuviera, desde luego este sería sin duda mi modelo. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, mi hijo no va a una escuela convencional, pero ni de broma. O sea, yo lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque creo en unos valores, creo en una forma de pensar, en una forma de vivir que no encaja con el modelo que se ofrece. Y como este modelo, además, que estamos hablando, es un modelo que perfectamente es asimilable, se puede legalizar, que ahora lo vamos a hablar, pues no genera absolutamente ningún problema, ningún conflicto. O sea que vamos al tema de la legalización. ¿Cómo se legaliza este tipo de enseñanza? Vale, pues ya te digo que a día de hoy legal no es. Sí, ¿Vale? Entonces, eso dependería obviamente, de que los gobiernos digan a partir de hoy es legal, cosa que dudo que hagan, ¿vale? En España está, ya te digo, en un vacío legal, en otros países de Europa está incluso perseguido y los sí, padres se cambian de país. Aquí ya te digo, si tú sí. demuestras que tu hijo no está en situación de abandono, de desamparo, y demuestras que tiene, o sea, que está al día, que normalmente ya os digo que están los chavales homeschoolers muy por encima del nivel educativo medio, pero muy por encima por todo esto que hemos hablado antes, por su Sí, motivación, sí. sus ganas de aprender. O sea, ellos mismos piden más, quiero saber más, porque mi sueño es tal y sé que para llegar aquí tengo que saber todo esto. Entonces, es una mente curiosa que Claro. deberíamos tenerla toda la vida, ¿vale? Esa mente curiosa de, ay, me maravilla esto, ¿sabes? Ver el mundo con esos ojos continuamente. Es fascinante. Qué Entonces, maravilla. Qué sí, pasión. sí, la verdad es que sí. Entonces, a ver, la escuela, por ejemplo, en la que yo estudié, tiene un servicio jurídico, abogados, siempre hay abogados que están especializados en asesoría legal por si pasara cualquier cosa, en plan de, yo qué sé, la vecina te espía por la ventana y dice, este niño tendría que estar en el colegio y te denuncia, por ejemplo, ¿no? Casos de Ya. esos se han visto. ¿Qué pasa? Se presentan los servicios sociales, dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y amenazan con quitar custodias, demás. No tiene, si pasa algo, normalmente los padres se asustan, cosa normal, yo también estaría asustada, porque es una Mm, situación tensa, rara, mm. pero si con abogados que te asesoren y demostrando tú que tu hijo está educándose, no está abandonado, está escolarizado, pero estudiando en casa, no te pueden hacer absolutamente nada. Y luego en si demuestran que el niño está sano, feliz, o sea, no tienen argumentos Ya. para hacer nada. Ya, ya. Desde luego, en el modelo en el que tú estudiaste, no genera ninguna controversia, puesto que tú estabas matriculada, con ese respaldo de estar matriculada en una Claro, institución, etcétera, ¿no? O sea claro. que. Lo que sí hay más riesgo es, ya te digo, lo del unschooling, es decir, lo saco del colegio, lo meto en casa y no está matriculado en ningún sitio, con lo cual no tiene respaldo de nada. Que hay gente que lo ha hecho, conozco gente que lo ha hecho, no le ha pasado nada, pero Mm, ahí está el riesgo, ¿vale? ya. Entonces, el riesgo existe A de, mí de me, que pasen esas cosas. A mí me gusta mucho esto que estabas hablando de que dentro del está el unschooling, que no es matricularse en ningún sitio, y el homeschooling, que está matriculado en una institución online, por supuesto, y ahí tienes como distintas opciones. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que sea o bien con un currículum particular o bien mediante proyectos de investigación propios. A mí esto me ha parecido alucinante, ¿eh? Claro, sí, sí, no veas tú. Yo además fui asesora, trabajé como asesora y tutora homeschooler y no veas tú los proyectos que hacían algunos alumnos. Impresionante, ¿eh? Qué ma- Impresionante. El trabajo que hacían y sobre todo la pasión que se veía en cada claro. trabajo, porque es una forma muy interesante de aprender. No me quedo en un concepto o todas las asignaturas separadas entre sí, sino que las uno porque todas tienen cosas en común, la historia, la geografía, las matemáticas, la ciencia, el arte, todos Sí, tienen cosas comunes, todo está hilado, todo está sí, relacionado. sí. Entonces no veas tú qué maravilla de proyectos. Claro, porque es que, fíjate, esto que estás dando una clave importantísima. El que todo esté, el que la mente del niño, del joven, empiece a partir de una idea, un concepto, empiece a querer saber más,
y más, lo que hace es que te interrelaciona disciplinas que hasta entonces, por ejemplo, en el currículo normal académico están separadas y se estudian separadas. Entonces, vamos a un modelo de percepción de la realidad y de concepción de la realidad unificado, integrado, donde uno puede estar aprendiendo informática a la vez que lingüística, matemáticas y arte, y todo tiene una conjunción. Mientras que en el modelo actual no, son todo compartimentos estancos, creo yo, de una manera interesada precisamente para hacer a las personas minusválidas intelectuales. Exacto, y sobre todo generarles desinterés y Claro. hacer creer que asignaturas esenciales como el arte, la filosofía y la música son menores y no sirven para nada. Es como no me van a servir, ¿vale? Cuando, por ejemplo, música y matemáticas van de la mano. Algo tan sencillo como una Claro. clase de cocina, ya que en algunos colegios se dan clases de cocina y muchos homeschoolers empiezan a dar también. Ahí tienes reacciones químicas. En Claro. algo como cocinar un plato hay reacciones químicas que se pueden estudiar, ¿ves? Ya son dos cosas aparentemente diferentes que son lo mismo al final. Entonces eso es lo interesante, el ir más allá y relacionar conceptos. Y entonces tú despiertas tu interés, imagínate uno que le gusta cocinar y la ciencia no le interesa nada. Le haces ver ese link y de repente le despiertas interés y dices, ostras, quiero saber más. ¿Vale? Mira, yo tuve un alumno, ya te cuento un caso práctico porque es fascinante, que me llamaron los padres para que les diera una asesoría a él y a su hermana, unas asesorías, unas tutorías, porque habían estado en escuela presencial y veían que no funcionaba y que los chavales encima no estaban al 100% de felicidad, de alegría, estaban desmotivados y dijeron, pues, hacer homeschooling. Y me llamaron para darles unas asesorías, ¿vale? Y el niño quería ser programador de videojuegos. ¿Vale? Pero con 7 años tenía, era muy, muy jovencito, 7 añitos, pero ya lo tenía clarísimo. Yo quiero hacer esto, pero no le interesaba ni leer, ni escribir, nada. Las asignaturas no le interesaban apenas nada. Entonces dije, a ver cómo le motivo, que me decía la madre, a ver cómo consigue algo con él, por favor. Bueno, pues Steve Jobs, el gran genio de Apple, que además el niño lo tenía como si fuera un superhéroe. Bueno, pues él se apuntó a la universidad y luego se acabó quitando y lo que contaba que lo que más le sirvió de la universidad era un curso de caligrafía que hizo. Y gracias a ese curso de caligrafía desarrolló las tipografías, que luego ahora tenemos un Sí. montón de tipos de letra y demás. Entonces le enseñé una redacción que hizo Steve Jobs, con lo cual ya trabajamos la lectura, leyendo en voz alta, y entonces ahí Steve Jobs decía, si yo no hubiera hecho caligrafía ni hubiera tomado interés en esto de escribir bien y leer bien, no me hubiera servido para aprender a programar y Apple no existiría. Entonces le cambió el chip al niño, no te imaginas, de un día para otro. No veas tú qué interés. Y me decía, mándame más deberes, mándame más trabajos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Vale? Entonces es la clave, encontrar una motivación que apasione. Y luego, obviamente es importante, hay una base de cosas que hay que saber, leer, escribir, expresarse, matemáticas básicas, porque eso nos va a servir en el día a día de adultos. Pero cómo esas cosas nos pueden servir para desarrollar nuestra pasión y nuestro sueño más adelante. Eso es lo que hay que hacerles entender a los chavales y en lo que falla la escuela. Entonces es encender esa chispa en su mente y en su corazón y ya está, es que no tienes que ir detrás de ellos. Van ellos solos diciendo quiero aprender, quiero saber, quiero aportar. Y esa Qué es la maravilla. magia del homeschooling. Qué maravilla, porque tú has dado la clave, que es la pasión. Los niños tienen esa cosa que es la pasión y la curiosidad, y como encuentren su pasión, eso es una gasolina que es, bueno, eso no tiene fin. Así que la verdad es que es muy potente esto. Conclusión, ¿tú recomendarías homeschooling? Yo ahora mismo, actualmente, con las condiciones que hay, sin duda, sin Sin duda. duda. También te digo que hay, por temas de educación, de actitud ante la vida, hay chavales porque les viene de familia o no se han dado una serie de valores que utilizarían el homeschooling para no hacer nada, que casos de esos también hay, ¿vale? De Claro. chavales que por esa desmotivación, que no digo que sea su culpa, sino son víctimas de una situación y no Sí. han conocido otra cosa, por esa desmotivación no quieren hacer nada más que estar con el móvil y ya, ¿vale? Y casos de esos también hay. Entonces hay que descontaminarlos un poco de ese sistema que viene de eso, de estabular a 30 chavales, cada uno que aprende a un ritmo distinto, a aprender esa educación, esos datos sesgados con profesores que a lo mejor están ya desmotivados porque tampoco se tienen que adaptar a un currículum, tienen que aguantar muchas cosas también. Los pobres, o sea, es un círculo vicioso, ¿vale? Todo el mundo se va desmotivando. Sí.
Entonces llega un momento que se hace todo por inercia y tampoco quieren hacer nada. Entonces, el primer paso para hacer homeschooling es porque lleva un esfuerzo. Tú estás en tu casa, te tienes que poner tu disciplina, tú hoy voy a hacer esto, que está muy bien porque siendo todavía un joven estudiante te pones, ya estás haciendo cosas de adulto. El yo me organizo, me hago responsable de mí mismo, ¿vale? Que eso es Claro, maravilloso. ¿Y qué pasa? Luego claro. llegarás a los 18, 19, 20 años siendo un adulto completo, con asertividad, sé lo que quiero, no sé cómo conseguirlo, voy a pensarlo, voy a resolver problemas. O sea, gente proactiva, maravillosa. ¿Vale? Que eso falta en el colegio también. Anda que no habréis visto todos lo que nos escucháis a la puerta de un instituto, de un colegio, chavales de 14 años, altos, que le sacan tres cabezas a su madre y la madre les lleva la mochila. ¿Vale? Eso también se busca en el Sí. homeschooling. Te haces tú la cama, te limpias tú el cuarto, ayudas en casa a recoger, que es una parte muy importante de la educación también. El ser generoso, porque todo lo que aportes también te trae cosas buenas a ti. Y eso tiene que ir de la mano también de que luego tú aprendas historia, geografía, todo lo demás. O sea, todo es importante. Bravo, bravo, Sí, Jezabel. sí, Pues sí, sí. me entusiasma mucho. Bueno, oírte hablar siempre me entusiasma porque tú transmites entusiasmo y yo creo que las personas que nos están escuchando pues lo están captando también. Bueno, agradecerte desde luego tu generosidad al compartir tu experiencia y máxime que no solamente tu experiencia como alumna, diremos, sino como tutora, asesora dentro de este mundo del homeschooling. Y yo ahora te quería preguntar acerca de tus proyectos. Yo no me puedo resistir, mi curiosidad me puede... cuéntame en qué andas, qué estás haciendo en este momento, en qué andas metida. Pues mira, a ver, estoy haciendo, como sabes, tengo varios proyectos de música. Por Mm, una parte está Kinia, que es mi grupo de música celta, que hemos sacado disco este año hace poco. ajá. Y bueno, con la situación esta sanitaria que hay, el tema conciertos ha sido terriblemente duro porque hemos perdido un montón de conciertos, como muchos músicos, y creo que se ha parado la señal. Ah, que te has quedado congelado, debe ser por la Ya, tormenta. te estoy escuchando. Ah, vale, La tormenta. Sí, me estabas contando acerca de Kinia. sí, 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 es que se ha cortado la señal. Bueno, pues sigo. Pues tenemos algunos conciertillos así en otoño, pero estamos aprovechando para componer para el tercer disco. Estamos haciendo ahí Ujú. un trabajo de innovación, siguiendo con los ritmos celtas, pero metiendo muchas cosas nuevas. Y aparte saco ya ahora en otoño yo mi trabajo en solitario que se llama Despierta, Mm, del que hablamos en el vídeo anterior que hice contigo, que estaba ahí como en preventa, hice un pequeño pre-lanzamiento y ahora sí. en otoño saldrá definitivamente. Y que es un disco de introspección, reflexión para ayudar al crecimiento interior, relajarse, meditar, desconectar, inspirarse. Y está muy, muy bien pensado, muy basado en el viaje que hace un alma humana desde que empieza a hacerse preguntas hasta que trasciende y despierta. Y mientras tanto, nada, sigo componiendo un montón de cosas para el canal de YouTube, que podéis pasaros por ahí. Hay un montón de música para meditar y para conseguir determinadas cosas con esa música. Os animo a pasar Mm. y a darle una escucha. Pues por supuesto que sí, Jezabel. Mira, nosotros vamos a dejar aquí la descripción de este vídeo, vamos a dejar que puedan tener las personas que nos siguen contacto con tu trabajo, tanto en el grupo Kinia como tú en solitario, tu nuevo álbum Despierta, etcétera. También voy a tratar de buscar los enlaces, bueno, voy a tratar, si me los puedes decir también, los enlaces de Clon Nara, creo que es, ¿no? Ah, sí. Y, y de Homeschooling Spain. Y yo dejaré también una página que encontré en Portugal muy interesante. Entonces, toda esa información, chicos y chicas, la vais a tener abajo para poder chusmear, ¿no? Como dicen los argentinos, toda esa información y para poder ver realmente si es de vuestro interés o no, que yo pienso que sí, porque si sois seguidores de este canal, os va a interesar seguro. Jezabel, un agradecimiento enorme por mi parte y por el de toda mi comunidad por haber estado aquí, haber compartido con nosotros tu experiencia, tu entusiasmo, tu pasión y el resultado de cómo un ser humano, si se le motiva y si se le enciende esa chispa, puede realmente llegar a grandes cotas de creatividad. Así que felicidades por eso y un abrazo enorme y muy agradecido. Y espero tenerte aquí próximamente. Gracias, Jezabel. Un placer, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.